Hola, soy Marta de Mis Canguritos y en este vídeo os voy a hablar de los diferentes plegados de bandolera, cómo son y cómo se utilizan. Según cómo esté unida la tela a las anillas, si hay pliegues, si no hay pliegues, si hay dobleces, si hay acolchados, se llaman de una manera o de otra. En este vídeo os voy a enseñar 5 plegados. PMC inverso, tablas, Sakura, PMC y Calea. El plegado Sakura, simple o gathering en inglés, no es más que la tela doblada, sin ningún tipo de pliegue ni de doblez, y cosida por el otro lado. Este plegado despliega mucho en el hombro y permite distribuir bastante bien el peso entre la zona que va desde el cuello hasta el brazo. El siguiente plegado que más despliega en el hombro sería el Calea. El Calea está formado por 3 pliegues hacia adentro, en este lado, una zona sin pliegues en el centro y otros 3 pliegues en el otro lado que van hacia el lado contrario. Los 3 pliegues van hacia el centro, en ambos lados. Y en la zona central nos queda una zona sin pliegues. Sería el que más despliega en el hombro después del Sakura. El siguiente plegado sería el de tablas. El plegado de tablas se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer con las tablas más pequeñitas o más anchas o más estrechas, y se puede hacer diferente número de tablas. En este caso tenemos 5 tablas, 6, que estaba aquí escondida. Tenemos 6 tablas, van todas hacia el mismo lado y no tienen la zona central abierta como pasaba en el Calea. El plegado que os enseño ahora es el PMC. Es un plegado que se caracteriza porque es ligeramente acolchado debido a las capas de tela que se forman. Aquí hay un doble pliegue, aquí hay otro doble pliegue y aquí en este lado otros 2 dobles pliegues que quedan ocultos por esta banda. Esta banda en este lado y esta otra banda en este otro lado. Se caracteriza también porque los dobladillos salen desde el borde del plegado. Los dobladillos no están escondidos aquí en la zona central trasera, sino que salen desde el borde del plegado, con lo que despliega muy bien por la espalda. Y luego, aparte, otra característica es que la costura, lo que es la zona donde está cosida la tela, está cerca de las anillas. Hay poco espacio entre la zona de las anillas y la costura. De esta manera conseguimos que las anillas queden a una altura correcta y el plegado quede bien encajado en el hombro. Y el último plegado que os voy a enseñar ahora sería el PMC inverso. En el PMC inverso, el pliegue que veíamos antes en el PMC lo tenemos ahora en el interior. Y en la parte externa, lo que nos va a quedar visto sobre el hombro, tenemos una superficie sin ningún tipo de pliegue, de banda, digamos, es todo uno. La sensación de acolchado de la tela es la misma que en el PMC y los bordes de la tela también salen desde el lateral del plegado. No quedan escondidos aquí detrás, que eso dificultaría abrir la tela en la espalda, sino que salen desde esta zona. Entonces es más sencillo desplegar la tela. Y de nuevo, el espacio que hay entre la costura y las anillas es pequeño, es lo justo para que las anillas queden a la altura correcta y el plegado se nos despliegue bien en el hombro. Vamos a ver ahora cómo quedan los diferentes plegados en el hombro y en la espalda. Vamos a empezar por el Sakura. Me voy a acercar para que lo veáis. Como veis aquí, el Sakura despliega mucho, casi desde el cuello y baja bastante por el brazo. Cómo os quedan los plegados va a depender mucho de vuestro tipo de hombro, de si tenéis un hombro más cortito, más caído. Eso va a depender mucho de cómo sea vuestro cuerpo. Pero bueno, la idea del plegado Sakura es que despliegue mucho, tanto por el hombro como por el brazo. La altura de las anillas no tiene que ser más baja de esta, ¿vale? El pecho, el hombro, las anillas aproximadamente en el medio.
Y en la espalda nos queda así, bastante desplegado, bastante abierto, desde el hombro y hasta la zona final. El plegado Sakura tiene la ventaja de que podemos colocarlo un poco a nuestro gusto. Podemos dejarlo un poco más recogido, si no queremos que nos abra tanto. Podemos incluso plegarlo sobre sí mismo. Y de esta manera ya no bajaría tanto por el brazo. Podemos abrirlo. Eso ya a gusto de la persona que utilice la bandolera. Pero bueno, es bastante versátil y se adapta en general a la mayoría de hombros y a la mayoría de gustos. Luego ya si buscas que te ocupe muy poquito en el hombro y no quieres estar recogiendo la tela ni doblándola, sería cuestión de probar otro plegado. Este es el plegado Calea, el que os he comentado que tiene dos zonas de pliegues en los extremos y una zona central sin pliegues. Me voy a acercar para que lo veáis. Veis que abre un poquito menos que el Sakura, llega menos hasta el cuello y baja menos por el hombro. La sensación es de un poquito más acolchado en esta zona, porque al tener los pliegues y ir más capa de tela, la sensación es de un poquito más como de acolchado, como que la tela no cae tan directamente, tan pesada sobre el hombro. ¿Veis cómo queda en el hombro, la altura de las anillas? Y en la espalda queda también bastante desplegado. Bueno, este plegado no podemos hacer tantas cosas como con el Sakura. No podemos unirlo porque los pliegues no nos permiten unirlo bien. También cuesta más doblarlo. Es casi imposible doblarlo. Entonces hay que tenerlo en cuenta de cara a la hora de elegir el plegado de nuestra bandolera. Este es el plegado de tablas, queda muy parecido al Calea, pero sin la zona central sin pliegues. Aquí toda la zona, todo el hombro lleva pliegues. Se puede hacer realmente más o menos ancho según cómo se hagan los pliegues. Si se hacen mucho más pliegues y más cortitos, se podría hacer un poco más estrecho este plegado. Despliega también muy bien por el hombro. La altura de las anillas la veis aquí, y por la espalda también queda muy desplegado. La sensación de más tela en el hombro, de un poquito de acolchado, es muy parecida a la del Calea. Pasamos ya al plegado PMC. Este plegado ya veis que abre menos que los anteriores, queda más encajado en el hombro. La altura de las anillas la veis aquí. Y es muy importante en este plegado lo que os comentaba de que la costura no esté muy separada de las anillas, porque lo que tratamos es que esta zona central donde se abren las dos bandas es donde nos va a quedar encajado el hombro, para que de esa manera no se nos suba hacia el cuello. Si las anillas si la costura está muy separada de las anillas, no vamos a poder hacer esta apertura de aquí, esto de desplegar las bandas por cada lado del hombro, y se nos va a mover, se nos va a ir hacia el cuello o se nos va a bajar, según como sea nuestro hombro. En este plegado, además de todo esto, es muy importante que los dobladillos los saquemos bien desde aquí arriba y desde aquí, ¿veis cómo sale por aquí el dobladillo? Para que luego en la espalda podamos desplegarlo por completo. Si los dobladillos se nos quedan escondidos adentro del plegado, luego nos va a costar mucho desplegar en la espalda. Entonces, para que quede bien la costura cerquita de las anillas, el plegado encajado en el hombro con las dos bandas quedando a ambos lados del hombro y los dobladillos de la tela saliendo por arriba y por abajo. Bueno, y aunque hay otros muchos plegados, vamos a terminar con el PMC inverso. Estos que os he enseñado son los que más se utilizan, los más conocidos y los que suelen ir bien a la mayoría de las personas. Como os digo, este sería el último, el PMC inverso. De nuevo tenemos la altura de las anillas entre pecho y hombro, la tela que abre menos que los anteriores, porque la zona que tenemos plegada está más recogida,
El pliegue que queda abierto está dentro, está en la parte de interior, pero nos vuelve a pasar como antes, que se nos queda encajado en el hombro. Esas bandas que antes veíamos en el PMC normal, ahora en el inverso quedan por dentro. Una nos queda aquí y otra nos queda aquí. Y en la zona central es donde encaja nuestro hombro. Y de nuevo es muy importante que los dobladillos salgan por aquí y por aquí, para poder desplegar bien en la espalda. Si los dobladillos se nos quedasen por aquí escondidos entre la tela, no podríamos desplegar bien. Como os he comentado, estos son solo algunos de los muchos plegados que existen. Estos son los que más se conocen aquí, los que más se utilizan y los que suelen ir bien a la mayoría de las personas. Importante siempre que coloquemos bien la anilla, que no nos quede demasiado baja ni demasiado alta, que la tela no se nos quede en el cuello, siempre en el hombro, y que desplegamos bien por la espalda toda la